Nutridos tenemos hoy nuestras dos grandes mesas del ventilador, ¿eh? Acá son dos mesas, no hay grieta. Son dos mesas, se dio así, pero no tienen ningún tipo de significado. Fue al azar, claro. Nadia Burgos, gracias por estar. Hola, buenas noches, gracias por la invitación. ¿Cómo estás? Muy bien. Decíamos recién en el pase con los chicos, hay como una especie de sensación de que no sucede nada en esta campaña, que es atípica para vos, por otro lado, esta campaña electoral oficial. Intenta que así sea, ¿no? Con la falsa polarización que han intentado instaurar, han dejado y han intentado correr el eje de temas que son fundamentales para discutir en la Argentina en la que estamos y la que viene, Claro, digamos, ¿no? tal cual. Que de eso que también queremos hablar en el programa de hoy, de la Argentina que viene, ya sea cual sea, digamos, ¿no? Bueno, todos los cañones apuntan, por supuesto, a Alberto Fernández y ya casi nadie está discutiendo eso, pero más allá de eso, sea quien sea la fuerza que esté en el poder el año que viene, hay evidentemente que discutir un programa ya económico y político, y tendríamos que... ¿Lo estamos discutiendo en el día o no? No. ¿Y de qué estamos Claramente discutiendo? no. Me parece que estamos discutiendo todavía de lo mismo que discutimos antes. De quién, de cómo, desde qué lugar. Y me parece que en realidad lo que no estamos haciendo y que estaría bueno empezar a hacer es escucharnos. Me parece que hay argumentaciones de todos lados, no hay escucha y eso pone a la ciudadanía en un lugar difícil porque en realidad las argumentaciones no tienden a construir consenso sino más bien a matar sentidos. Pero hay propuestas, más allá que a lo mejor el ejercicio de la escucha es cierto, pero digo, ¿hay propuestas por parte de los, de los políticos? A mí me No tan parece que también concretas. hay diferentes niveles de información, digamos. Nosotros somos la gente, fantástico, ¿viste? Llegás hasta los diarios un cierto punto de información, pero se está conversando muchísimo arriba. Sí. Hay un montón de gente que está conversando, todos los puentes están tirados. ¿Por qué? Porque los números, esto es política aparte, digamos. Entonces dentro de la política hay que empezar a manejar cómo va a ser este proceso de transición, quién se salva, quién se muere políticamente, quién va a ser el culpable de todo, cómo va a funcionar esto, porque hay que armar una situación que sostenga la política. Y esto sí se está haciendo, te lo vamos a contar. Me parece, coincido con Alejandro, de que hay mucho más diálogo, muchísimo más negociación y muchísimo más propuesta que muchísimo tiempo en Argentina, porque fíjate que hay una constitución permanente de nuevas alianzas y de acercamientos, cortejos entre Alberto Fernández y la UIA, idas y venidas, después terminan en un acuerdo, pero la UIA dice, bueno, pero tenés que bajar impuestos y no sé qué. Alberto Fernández dice, todos vamos a tener que poner el hombro y al pueblo ya no se le puede pedir más. Sí. ¿Vos lo ves así, Víctor? Perdón. Sí, digamos, ¿estamos en una etapa de mayor diálogo y consenso, así como lo ve Mariano? No, Construcción de consenso. construcción de consenso, o intento sí, de puede ser, construcción de consenso. digamos, en función de lo que va a hacer o lo que puede llegar a ser el gobierno de Alberto Fernández a partir del 11 de diciembre, Sí. si es que se confirma lo que sucedió en las PASO. Sí. Es decir, y la con todos los construcción de un espacios. gobierno que habrá que ver también, porque me parece que es un desafío para Alberto Fernández ser presidente teniendo detrás la figura muy fuerte de Cristina Fernández de Kirchner también. Hay un Claro. tema, no, sí. No es una cuestión, me parece, me parece Ahí vamos, importante ahí que, vamos. digamos, el debate tiene que estar, está atravesado por el cambio de rumbo y qué pasa con políticas que se están intentando implementar Sí. desde el Fondo Monetario Internacional, pero a sangre y fuego, digamos, se están intentando implementar. ¿Qué va a hacer Alberto Fernández con eso? ¿Cómo va a generar consenso? Tiene que ver con cómo resolver los debates que se están impulsando con el programa que se ha firmado con el Fondo Monetario. De eso se pretende Perdón, ver ahí, cómo Raúl, se sale. sí. Sí, simplemente para agregar a todo lo que dicen los compañeros, me parece que hay que, porque estamos en esta etapa, ¿no?, de consensos, se viene una nueva composición legislativa que va a cobrar preeminencia porque seguramente va a haber proyectos de inmediato, va a haber proyectos de ley muy importantes en el Congreso. Pero yo recordaría una fecha, 13 de marzo de 2013. Hay un hecho trascendente para los argentinos A ver. y esa persona que tiene que ver con ese hecho puede venir a la Argentina en el año 2020. Creo que puede ser. Sí, me parece. Bueno, ahora claro, sí, Esa es la sí. persona Sí, del sí. consenso, creo yo. ¿Sí? ¿Lo ves como el consenso a Francisco? Y Acá Entre Ríos, ¿quién puede tener Si gana autoridad Alberto Fernández, para va a ordenar venir, esto? obvio. A ver, Nadia, sí. Si gana Alberto Fernández, por supuesto que va a venir un papa bien peronista. Obvio. A ver. Yo creo que como trabajadora, como joven y como mujer, tengo, digamos, que decir en esta mesa que en ese gran consenso, en ese pacto social que le dicen a algún sector, se están olvidando de nosotras,
Por de eso los preguntaba si trabajadores, todas las de las cosas. mujeres, porque como bien dijo Mariano y como expresaron, se juntan con la Unión Industrial, se juntan con las corporaciones, se juntan con los políticos ¿A quiénes están tradicionales obviando? ¿Quiénes no y están no siendo parte? están escuchando a los trabajadores. Por ejemplo, el acuerdo que la Unión Industrial, Fernández y el macrismo y la CGT firmaron para el bono, supuestamente, para los trabajadores del sector privado de 5.000 pesos, se lo van a pagar a cuotas y a cuenta de Sí, paritaria. sí, Claro. En un Sí, contexto sí. en donde hay una inflación que va a superar el 60% anualizado y en donde nuestros salarios ya perdieron muchísimo poder adquisitivo y en donde se proyecta, según presupuesto 2019, una falsa inflación de solamente el 50% y paritarias del 30%. ¿Qué estoy diciendo con todos estos números? Que los trabajadores del sector privado van a recibir 5.000 pesos, que es una migaja, en 5 cuotas y que encima se lo van a descontar el año que viene cuando tengamos que cerrar las paritarias. Claro. Por lo tanto, en ese pacto social, los que seguimos poniendo la espalda, el lomo y el esfuerzo, Sí. somos los trabajadores, mientras los sectores más concentrados de la economía se la siguen llevando. Y, a ver, Pero, Yo creo que hay un perdón, pacto de- Javier, hay- tuvo hay Alberto un pacto de Fernández, nueva estoy de visión, acuerdo. que tomando ello que coincido, lo que el plan que va a idear el que gane Alberto Fernández va a ser un plan de ajuste, una continuidad de esto, porque tienen que cerrar los déficits por todos lados. ¿De qué estamos hablando en los últimos días, viendo los grandes debates de los grandes referentes de la Argentina? De la reivindicación de la guerrilla, de los dichos de Graboy, del enojo de Eso hablan los medios ridículos porteños, que hablan de lo que eso no están hablando. importa. No están hablando de propuestas, están hablando de Mario Negri. Hablas de los Pero esos medios. son los o quién? De los medios y periodistas. los dirigentes, Alberto Fernández respondiendo por Twitter a Mario Negri que no, que Alfonsín cuando fue a recordarlo y Lía, en eso estamos perdiendo Aparte tiempo. de los medios, pero- vos ves que hay dirigentes que pero se prenden. claro, están en eso, Bueno, perdiendo cuando presentó tiempo. su libro, Pero cuando también presentó estamos su hablando de libro- Maradona en gimnasia. ¿Qué También. tiene que ver, digamos? ¿Me No, no, entendés? no, Hablar de Alberto Maradona en Fernández está gimnasia, de lo que hablando pasa de en los Está canales hablando de de televisión. Lía, ¿Qué tiene Alberto que ver? Fernández. En Ese vez de hablar, tiene que ver? en vez de hablar de la campaña, en vez de hablar de propuestas. ¿Tiene que ver? No, pero Está también- hablando Cristina, en el- perdón. También- Cristina ¿Qué cuando propuesta? presentó Está su hablando li- de propuestas que Cristina, cuando sugiero presentó su- escucharla. Sí, no, Ana, adelante. Cuando presentó su libro en La Matanza dijo que no entiendo qué quiso decir poner punto ¿Sinceramente? final. Sí, el libro sí, no, pero ella dijo poner punto final al endeudamiento. Sí. ¿Qué quiere decir con eso? ¿Qué Bueno, es a ponerle ver. punto Hay una final? forma y es la propuesta Podemos que la izquierda tiene. dejar ahí la Claro, inquietud, lo que está planteando Ana, para presentarles este informe. Estamos hablando de campaña atípica con aroma a transición y en el medio la discusión que se está dando, seguramente en algunos ámbitos tal vez más cerrados, de los programas económicos. ¿Cuánto conocemos de eso o no? Mirá este informe. Durante sus 15 horas en Manhattan, en el día de ayer, el presidente Macri se reunió con las autoridades del Fondo Monetario Internacional, habló en Naciones Unidas y compartió un cóctel protocolar con Donald Trump. Pero es el próximo sábado el momento que, aseguran en su entorno, el presidente espera ansioso. Iniciará en Barrancas de Belgrano un raid electoral que lo llevará a visitar 30 ciudades en 30 días. Mientras tanto, son muchos quienes afirman que Alberto Fernández ya se encuentra tomando decisiones muy similares a una transición. Y si bien el candidato del Frente de Todos insiste en aclarar que él no es actualmente un presidente electo y que, por lo tanto, no está cogobernando ni siendo consultado sobre decisiones importantes, sus reuniones con empresarios, gobernadores y hasta con presidentes de otros países hacen pensar lo contrario. Pero, ¿cuáles son esas definiciones y qué influencia real tiene en el rumbo de la política hoy y de la economía que vendrá? Con índices actuales que no solo hablan de caídas en las ventas y el consumo, sino de atraso en algunos precios como del combustible, todo indica que la economía en el 2020 no será precisamente de crecimiento más allá de quien gobierne. En ese sentido, ¿qué programa preparan en el seno del Frente de Todos y qué proponen como nuevo desde Juntos por el Cambio? Pero más allá del año próximo, una situación actual y urgente tiene ocupada la atención de la gran mayoría de los economistas y analistas. Por un lado, ¿cuál es el problema que se enfrenta Macri si el Fondo Monetario Internacional no desembolsa urgente los últimos 5.400 millones de dólares acordados? Y por otra parte, ¿cuál es el dilema al que se enfrentaría Fernández con el FMI si gana las elecciones el 27 de octubre? Hoy, en el ventilador, transición y economía, claves de la campaña. Bueno, ahí el informe plantea algunas cosas respecto del FMI, cuál es el problema al que se enfrentaría en Macri si no viene el desembolso, que evidentemente por lo menos ya antes de las elecciones ya se sabe que no.
Y Alberto Fernández también, por otro lado, si gana las elecciones con el FMI, más allá del desembolso o no desembolso, su relación. Pero Ana también planteaba algo que había dicho Cristina, ¿no? En el acto, el desendeudamiento. Punto final al endeudamiento. Pongamos punto final al endeudamiento. La pregunta es si hay margen para seguir endeudándose después de esta, digamos, este tsunami de endeudamiento, número uno. Mientras ocurren cosas, vos hablas del consenso. Hoy se conocieron, por ejemplo, el crecimiento de la brecha entre ricos y pobres, ¿no? A partir de eso, el margen de acción se reduce mucho por endeudamiento y por urgencias. Claro. Atender la urgencia me parece que va a ser... Yo creo que primero, eso, no sé si me equivoco, pero me parece que todos somos un poco conscientes de que el endeudamiento va a estar, digamos. Ahora, hay un ciclo, el ciclo de Macri tuvo que ver con eso, con el endeudamiento. Digamos, la respuesta era, nos endeudamos para compensar todos los ajustes macro que tenemos que hacer, lo que tuvieron que ver con las tarifas, con los precios internos de la Argentina, fundamentalmente el déficit fiscal, todo eso. Bueno, el modelo evidentemente fracasó, ya hemos hablado de eso, ¿no? Ya hasta Lagarde habló del fracaso del programa económico del propio FMI Fondo Monetario, cuando Argentina, le dice que bueno, a vos no te prestamos más, creo que ya pone eso. El tema ahora es cómo se financian los déficits corrientes y además el sistema de deuda. Por ejemplo, con ajuste. Estuve averiguando un poco por la deuda entrerriana, por ejemplo, para citar. La deuda entrerriana, que esta semana se conoció un informe bastante certero sobre la deuda en lo que era la parte de dólares. Pero bueno, fui a consultar un poco a ver qué pasaba con el resto. Entonces, bueno, la conclusión que más o menos llegué es la siguiente, que la provincia de Entre Ríos debe a hoy, en términos de dólar, pero deuda en dólares más deuda en pesos, algo así como 900 y pico de millones de dólares, 940 millones de dólares. No, tengo el dato bastante certero. 940 millones de dólares. Publicó 740. Sí, pero esa es la deuda en dólares más la deuda en pesos dolarizada. Está bien. Bien, Deuda en completa, total. dolarizada. Para ponerla en dólares. Entonces decís, ¿con qué la comparás? Y la comparás con el Producto Bruto Geográfico, la comparás con los recursos. Bueno, yo hice una comparación. Fíjate vos, ¿cuánto exporta Entre Ríos por año? Algo así como 1.200 millones de dólares. Entonces, la deuda no llega a un año de exportaciones. Argentina está en un nivel de exportaciones de 60, 65 mil millones de dólares y está en una deuda de 400 mil millones de dólares creciente. Para hacer la comparación con Para la hacer provincia. una comparación... Es el 100% del PBI, ¿Cómo? la deuda ya, La en del términos país. a nivel país. Exacto. Es el 100% del PBI. Hay dos Exacto. medidas que son urgentes que se tienen que tomar. La nacionalización de la banca y la nacionalización del comercio exterior. Digamos, ¿por qué son dos medidas necesarias? Porque el 70% de lo que ingresó a préstamos del Fondo Monetario Internacional se fugó. No lo vio ningún argentino. No lo vimos en hospitales, no lo vimos en presupuesto educativo, no lo vimos en rutas. No está. Digamos, entonces tenemos un acuerdo con eso un lo fondo está jugando el pueblo argentino. Por supuesto, el pueblo dijo no queremos más, ni a Macri ni al FMI. Eso es lo que expresó las PASO, ¿no? El problema que tenemos es que ese acuerdo es ilegal y es ilegítimo, ¿no? El acuerdo que Macrismo hizo con el Fondo Monetario Internacional. ¿A quién le preguntó Macri si queríamos el acuerdo con el fondo? En ese momento, cuando se hizo el acuerdo, el 70% de la población, según las encuestas, decían que estaban en contra del acuerdo. Sin embargo, el acuerdo se tomó. Esa deuda se tomó y el 70% de esa deuda se fugó. Vos decís, En Nadia, agosto si solamente... se la toma como ilegítima, no se la no paga. se debe pagar. No se debe Bueno, pagar. pero Y eso se puede hacer con una auditoría, porque nosotros no decimos dejemos de pagar ya, decimos suspendamos la deuda, hagamos una auditoría, demostremos que esto no tuvo ningún beneficio para el pueblo y que por lo tanto, ¿por qué nosotros tenemos que...? Yo quiero hacer una pregunta. Para acá, desde 1983 para acá, ¿cuándo se estudió o se investigó el origen de la deuda? En el año 2000. Y el Congreso tiene cajoneado ¿Tiene la cajoneado por eso? investigación de la deuda, que es ilegítima, lo pagaron. Y por ejemplo, en relación a lo que ella preguntaba, se Cristina negaron a Fernández hacer lo una dijo a sí investigación como misma. corresponde. Por supuesto, así Cristina Fernández lo dijo de sí misma, somos pagadores seriales. Y entonces, hay que necesario decirle a la gente la verdad sobre la deuda externa, porque no solo es externa, sino que es eterna. Eterna, no se puede terminar
terminar de pagar interna, nunca. ¿no? Porque- Entonces, yo como no a se lo que puede me pagar refería nunca- con esto Sí, que la decía paga. Cristina, entonces Cristina que dice que no paguemos la deuda y... No, y- no, Cristina quiere ella dice pagarla. No tomar más No tomar crédito. Absolutamente. Todo No lo tomar todo, más todo. crédito. Por eso lo preguntaba Ana, ¿a qué se A refiere ver, no, Cristina no cuando tomar habla? más crédito, no Me pagar parece la que deuda. igual- Y la- Mirá, si Cristina hubiera dicho no pagar la deuda, no estaría preguntando eso. Ya el país estaría estallado. Estallado. digamos. Pero es posible, No, no, porque Jorge estaríamos lo planteó, pensando ¿es también posible qué no otro tomar podemos más hacer. créditos? Yo creo que sí, para la es Argentina que posible. viene? A ver, vamos a hacer un número simple, tampoco tanto muy complicado, porque no es ninguno economista, digamos. ¿Viste? Es decir, nos prestaron 58, nos dieron 44, faltan 14, al cual no se lo van a dar a Macri, porque es como que lo den a mí. Nadie, ¿me entendés? Se lo van a dar al próximo presidente con otro tipo de acuerdo y otro tipo de plazos, los cuales, dentro de los 6 o 7 primeros puntos que Aníbal Fernández está comunicando, es decir, tenemos que sentarnos a negociar esto porque así es impagable. Sí. No tenemos manera de pagarlo, Ujú. no, por supuesto no devolverlo, y sería plantear las cosas de otro lugar que ni al fondo, ni al país, ni a nadie le sirve. Y le negociar sirve. es no reconocer una parte de la deuda o pedir quita No, no o pedir creo, otro no creo, tipo de no, financiamiento. no creo que se plantee una quita, no creo. O sea, Sí nadie puede está plantearse en hablando los en bonos, este por ejemplo, este festival de bonos, el cual le obligaron a comprar al ANSES la semana pasada, porque a ver, esto es otra cosa también que vamos, a ver, como yo siempre indico, las cuestiones son políticas. Entonces, dentro de las acciones económicas que está desarrollando en este gobierno el Mauricio Macri, todavía presidente, toma determinaciones obligatorias de hacer Claro. comprar al ANSES una torta de guita de bonos Puede que defoltear. salen menos de la mitad, Sí. a un Pero- precio vil. Defolteado. Entonces está Claro, sacando hay la una- plata del Estado para ponerla en su campaña, los 30 días, mientras tanto, ¿por qué? Porque es política. Ahora vamos Hay a hablar una de eso no le en 30 importa a la días. gente. Sí. Hay una cosa para decir sin ánimo de polemizar. Yo me alegro muchísimo que esté acá Nadia, que es una figura con gran potencialidad que tiene la provincia y que tiene un enorme futuro seguramente. Candidata a diputada nacional. Exactamente. Sí, sí, sí. Pero pero sin ir a ese rol. Pero el gobierno de Mauricio Macri, aunque no nos guste, tiene toda la legitimidad para hacer los actos de gobierno en el marco de la ley. Ujú. Por lo tanto, la deuda que toma Macri ¿Es legítima? es legítima porque pero tampoco tiene que preguntarme a mí. Pero siempre ¿viste? se discute. Porque para eso votamos. Claro. Porque De todas para maneras, eso Alberto- votamos y el Alberto- resultado de las elecciones legitiman a un gobierno. ¿Y de qué Hay se habla que- cuando De se todas habla? maneras, Alberto, Yo me creo que parece hay que toda hay la que- estrategia está puesta en plantearle al Fondo Monetario, esto está flojo de papeles, por esto supuesto. tiene problemas, el trámite se hizo de tal manera y no de tal otro. Sí. Ustedes son responsables porque no cumplen con lo que prevé Bueno, determinada entiendo, normativa. pero ¿qué puede responder el FMI a ese tipo de planteos, por ejemplo? Y estas son las reglas Ir a que la- me ir No, a la para negociación nada. De de la hecho, realidad no va a Lalo, cambiarla. disculpame, pero La hay un realidad- montón de países que no pagaron la deuda, No, sí, demostrándola claro. que era ilegítima y era ilegal y no pasó nada. Digamos, se pero demostró caen que en era... default ahí. no pasó nada con el default. Digamos, de hecho, Argentina estuvo en default muchas veces en su historia todavía y no estaba pasó pagando nada. los compromisos. Digamos, al contrario, fue No- el no lo momento ves en como donde peligrosidad para el país. Hoy eso escuché no una- es peligroso. Y además, hay un paso anterior, que yo te lo dije primero, que es la nacionalización de la banca y el comercio exterior. Porque solamente en agosto se fugó, en términos de fuga de capitales, un presupuesto educativo entero. Digamos, entonces nosotros necesitamos ponerle un control también a esa fuga, porque si no los dólares, claro, la lluvia de inversiones no viene, se llueve hacia afuera, digamos, o sea, se va. Se A va. ver, en la Hoy- historia- Hoy Sí, escuchaba Jorge, la perdón. frase esa que se dice un poco graciosamente acerca de si pido 1.000 pesos, es un problema al devolverlo. Si pido 1.000.000 de pesos, el problema pasa a ser del banco. Del banco. Porque no me va a poder cobrar. Ujú. Lo que quiero decir, me parece que con la negociación de la deuda anterior, el antecedente que hubo, me parece que hay margen, y esto es lo que yo creo que trata de demostrar Alberto Fernández, que a veces es voluntad de negociar y no simplemente aceptar todo lo que se dice. Siempre se ha dicho que Brasil, por ejemplo, negoció mucho mejor su deuda con respecto al FMI que lo que hizo Argentina, Sí. que siempre aceptó, más aún durante el menemismo, aceptó todos los úcases que venían del norte. ¿No? Me parece que hay un margen. Un margen para negociar. Pero para Claro, por negociarlo. supuesto. Yo supongo que sí, eso no Pero lo por dudo. supuesto. Pero digo, pero no quita que vamos a estar Esa endeudadísimos. es la igual, cuestión. ¿o no? O sea, lo que se está tratando de buscar es un poco más de espaldas para quien se tenga que sentar con el FMI, porque realmente, tal como está, es una deuda impagable. Ujú. Para eso se firmó en el año 2017 también un aval con recursos naturales por parte del gobierno nacional, que fue judicializado porque se le dijo abuso de poder, poner los recursos naturales como aval de estos créditos que se estaban tomando en ese momento todavía con la parte privada. Y lo que está haciendo Alberto Fernández es tratando de buscar argumentos como para decir,
No podemos hacerlo de 2005, donde había también mezclada deuda que venía desde la época de la dictadura. No podemos pedir una quita a 15 años de haber pedido una quita, pero sí pedirle al FMI, que es la deuda más dura, porque el FMI es el único que tiene la potestad de agarrarte plata de alguna exportación que vos hiciste, alguna regalía que tenés para cobrar como Estado. Imponerte la agenda para el Y Congreso. bloquearte todo el comercio internacional. Pedirle que... Lo eso no es puede cierto. hacer, sí lo puede hacer. No lo puede hacer, Nadia, sobre por todo favor, si- en no un mientas, sistema porque económico si no, mundial. asustás a la gente. Pero A ver. es que Digamos, la no, el legislación... sistema económico No mundial... tiene la potestad La para inmensa- hacerlo. No lo tiene. no No está... sobre los estados. Pero digamos... No sobre los estados. Y quisieron embargar El- la fragata Libertad y no No lo pudieron. pudieron hacer. En el Por ejemplo. FMI están 140 países, No, sí, pero Nadia. no lo tiene, no tiene digamos, potestad sobre o los sea, estados. el FMI, el último acuerdo que se hizo de swap con China, China, como se iba grande el monto, puso dentro del acuerdo que iba a seguir vigente el swap en tanto y en cuanto se mantuviera el acuerdo ver, con el FMI. Hablemos, por ejemplo, de las Entonces, hasta exportaciones, China- porque todo el mundo nos dice, no hay plata, Nadia, ¿no? yo te Y las escuché, exportaciones en se hacen serio. a declaraciones Nadia. firmadas por las propias corporaciones, las mismas corporaciones Nadia. que Fernández, A ver, un minuto. que Pero, Nadia, el macrismo, digamos, ver. apaña hasta hoy, Ahí vamos, ahí y vamos. que Fernández se sienta en San Juan con la megaminería, que viene a Entre Ríos y dice, Nadia, hay que tener cuidado con la Fue justicia que se incorrecto mete en la lo que dijiste producción que se y había prohíbe sentado el- Alberto Fernández con la CGT, UIA y el gobierno para firmar el bono de 5.000 pesos. Fue incorrecto, te lo tengo que decir. No, No, no. estuvo Alberto Se reunieron con Fernández. ellos y No, después no salió el estuvo. bono. Eso fue fue la lo que mesa dije. de UIA, fue Bueno. la mesa También de se reunió con el CGT y Banco gobierno. Iberoamericano de Entonces, Desarrollo, por favor, que déjame tiene que hablar y ver... explicar un punto de vista. Bueno, está bien, Mariano, pero no digas pero que está bien. Mirá, Secretario hay una Pero no cosa, puede yo no ser. sé A si, ver, si la cámara lo puede tomar. Es muy gráfico aquí para que la gente lo, Ah, para lo- que lo comparta Atrás la del gente. vaso, no. Pero Si es, me lo- a ver. es lo que vale la deuda argentina. Y fíjate, Es un desafío esto, el y celular tan fíjate, chiquito, pero bueno, y vamos a ver. fíjate lo que es la caída de la deuda argentina. Sí. Ahí está justamente Sí. lo que pasa con nuestra deuda. Claro, no lo tenemos preparado, pero es lo que vale nuestra deuda. Vos fíjate esa caída. Sí. Todo eso que es caída. Todo es- Ese es el bono más usado en la Argentina. Eso que se ve ahí, Todo es caída. Es caída. El bono bajó de $100, bajó a 40. ujú, ¿Entendés? Entonces la deuda nuestra no vale nada. Ya está eso. Está licuada. Ya está licuado, ¿entendés? Claro. Ya saben los acreedores que no cobran nada. ujú. Que no cobran Bueno, nada. a ver, porque es polémico Este eso. es el tema. A ver, Analia. Sí, los otros días estuve en una charla que dio Alejandro Olmos. Olmos Gaona, Ajá. que es un especialista, digamos, en el Sí. tema de la deuda. Yo imagínate que de esto no entiendo nada. Pero él daba como... Perdón que te interrumpa un minuto. Dale, Fue dale. crítico con todos. ¿eh? Sí, sí, eso iba a decir. No se Que salva nadie. excede, digamos, la cuestión, por lo menos lo que escuché, interpreté que él dijo, Sí. excede la cuestión de los partidos. Ajá. Habría desde tiempos inmemoriales en nuestro país como una cuestión de Estado donde, por ejemplo, no está el archivo. O sea, los papelitos, ¿viste lo que vos haces cuando le debes a... ¿Qué, ¿El archivo de las deudas? El archivo de la ¿En qué se deuda, gastó la no están los plata, claro? protocolos, todo eso ha desaparecido. ¿Cómo desaparecido? Ah, sí, hay que, algún día lo podemos invitar a Olmos, porque la verdad es que sabe un montón y estaría bueno traerlo. Entonces, excede la cuestión de los partidos. Ujú. Acá, ojalá algún día suceda que la ciudadanía nos pongamos de acuerdo y empecemos a trabajar juntos para exigirle a todos los gobiernos de cualquier partido político Ujú. que de verdad clarifiquen qué es lo que han hecho a lo largo de estos últimos 100 años con el tema de la deuda en la Argentina. Claro, ¿quién va a Porque querer de tomar verdad esa? es una cuestión de Estado. No, es que sí, excede sí. lo de los Te partidos. agrego lo que dice Analia, Sí. Olmos Gaona, Alejandro Olmos Gaona, hijo del investigador Claro. Alejandro Olmos, Ajá. ha sido un asesor de Rafael Correa, Sí. y eso ha No sido pagó. Sí, absolutamente. política pública Sí. en un país. Sí, sí. Digo, Uno de los acá, asesores. como Analia, yo también me sorprendí mucho, lo tuvimos en la radio nosotros invitados, y realmente tiene una claridad y ha investigado de una forma increíble. Ujú. De modo que acá es un outsider, un marginal, un tipo que va a la radio invitado por nosotros, pero en Ecuador lo recibe el presidente y toman una política un poco, quizás para ilustrar lo que dice Nadia, que quizás se puede hacer, digamos. Quizás ¿Cómo alguien... cuál, por Para ejemplo, dejar digo, muy en claro, Ecuador? digamos, Olmos La de es el Ecuador. hijo de quien investigó la deuda, Claro. que está cajoneada en el Congreso, Claro. en nuestro país, digamos, que explicó esto, que no están ni los recibos del dinero, ni qué hizo el Banco Central, qué hizo el Ministerio de Economía con toda esa plata,
durante la dictadura a esta parte, ¿Y que cómo? además, y que en Correa lo tuvo como asesor porque Ecuador dejó de pagar la deuda. Hizo una auditoría y pagó lo que... menos de 200 millones de dólares, por hizo la favor. auditoría, que es lo que Y estamos no fue pidiendo. no fue Que una hagan deuda... la auditoría que estamos pidiendo. Fue una deuda de menos de 10 años de antigüedad y fue tomada incorrectamente y Gente, no fue reconvertida en deuda de a ver, millones de bonistas de todo el un minuto para mundo. poder también entenderlo. O sea, estamos hablando de deudas, es como una estamos cosa sin hablando fin de también en nuestro país, ¿no? terraplanismo Hablar de económico. deuda, de quita, de moratoria. De moratoria es un poquito más para nosotros, para los mortales, ¿no? Pasa que Claro. volvemos a empezar. Y hoy ya tenés hasta moratoria en el supermercado si te Claro, descuidas. Claro. Hay índices. Y cuando la gente compra la comida en cuotas, ¿viste? También. Imagínate, se conoció un número del 97% de gente que cobra la asignación universal por hijo en Buenos Aires ya pidió el crédito, ese que le daban, el cual no lo va a pagar nunca más porque no tiene la manera de pagarlo. Claro. ¿Me entendés? O sea, Entonces, evidentemente esas fue son un las dinero- políticas de engaña pichanga que también existen. No tiene sentido, digamos. Hay una placa que queremos compartir porque se trata del consumo en los supermercados, ¿no? Cómo ha ido variando de acuerdo al paso de los... Cómo digamos ha ido un año cayendo. esto es de enero del año pasado a julio de este año. 1 año y medio tenemos. Mirá marzo de 2018. Claro, lo que es evidente es que en julio pasó? de 2018, que es el mes clave, Claro. es el mes clave, para el macrismo lo fue, digamos que cambió para siempre. También en abril ya hay una baja también, por debajo del 0%, pero en julio Que la primera comienza... corrida En se abril produce fue. en abril. En la primera Exacto. corrida, exactamente. Se puede remontar mayo y junio, pero en julio. De julio del año pasado a julio de este año, la venta en supermercados, gente, pero lo queremos marcar porque esto no es inversiones en... Eso Esto es es venta en consumo. supermercados. Es Esto es alimento, nuestra es comida. comida. Digamos, Comida, lo que, claro, sí. lo que tenemos la posibilidad de comprar o no en el supermercado para alimentarnos, simplemente eso. De julio del año pasado a julio de este año, en franca caída, sin parar, más allá de que haya habido una recuperación que no sería recuperación porque siempre es por debajo del 0%, pero es un menos 12,7% en un año. Y la Incluso fuente en del diciembre. INDEC. No, claro, esto es fuente oficial. Claro. Esto es fuente oficial. Ahora, Pero pasa ¿cómo? simplemente cuando vas al supermercado y vos ves la gente con los carritos, ya no ves la gente con el carro que desbordaba. Claro. Ves 3 o 4 cosas en el carrito. Esta encuesta Comprar lo llega justo- a julio de lo este justo y año. lo básico comprar. Lalo, yo te cuento sí. una. Yo vivo en calle México. Tengo un supermercado de cadena a media cuadra de casa. Zona de gente que está económicamente bien. En la góndola de lácteos, vos ves este gesto. Qué buen actor. Ay, boludo. Lo podemos hacer Muy meme. bueno. Esa cara, esa Por cara. favor, No, hagamos digo, un meme de esto. Meme con este momento. Por favor. digo, Vamos a ver en El marzo día del año mucho que más viene fuerte. cómo es la reacción de Mariano, la gente. A ver, lo ¿qué podés, pasa? lo podés repetir porque no estabas en plano. vamos a pedirle al director de, Es el- de Claro, edición. primer plano. Y no llevan. Hay que como una mague, decís vos. Hay como una mague. La Está la sorpresa costumbre por de el ir a valor buscar algo y- y por ahí miran así el precio. Bueno, ahora es cierto. Lalo, sí se ¿sabés ve, qué es pero- lo que es Digo- impresionante también? La dispersión que hay en los precios. Hubo un informe que dice que hay ¿Cómo un es la 40... La dispersión es un mismo producto, mismo tamaño y el diferente precio que hay en distintos lugares. Sí. Por ejemplo, vos sabés que los vinos te conviene ir a comprarlo a los chinos, que ellos tienen mucho mejor precio. Mucha gente va a los... ¿Cómo Sí, sabés sí, eso? es verdad, ¿Cómo es verdad. sabés? Mirá por lo que arrancó, ¿no? Mirá, Doy fe. claro, no empezó por el azúcar, el arroz, empezó por los vinos. No, pero Bueno, es cierto, igual para es- eso hay que caminar. No hay precios de referencia. Claro, y hay, por ejemplo, el aceite en un lugar salía 40% menos que en otro supermercado. Igual La marca. fruta Bueno, y la eso, por verdura, ejemplo. ahí va un dato, la Perdón, fruta y la perdón, verdura te conviene comprarla en la verdulería amiga del barrio, barrio. generalmente Eso, mucho más cara. En general En- fue siempre así igual, ¿no? Bueno, pero ahora es impresionante, entre 40 y 60% la diferencia Sí, hay de precio mucho, que hay entre en los algunos barrios. lugares Era mucho cómodo ir margen. al Yo lo supermercado y digo, comprar por todo ejemplo, ahí. Ahora una no. de las cosas que hizo este gobierno es pensar, por ejemplo, la economía o lo que generaba inflación, digamos, la economía, era solamente, digamos, la faltante de dólares, una cuestión, digamos, financiera, y fue un error, porque también hay que trabajar sentado sin pacto, esos pactos que hacían de caballeros, digamos, serios pactos centrados, donde decir, hay que hacer un acuerdo de precio, funcionar dentro de un margen de precio. Si vos soltás todo, esto es ¿Qué sobrevivir pasó con como la quita puedas, del digamos. IVA? ¿Qué pasó con la quita Una del gran IVA en los mentira, pro- ¿no? No, se le Y quitó, también- pero subieron Pero los precios. claro. Es una gran Por eso mentira porque digo, primero no se subieron la- los precios, No una se devaluación y se quita Claro. el IVA no en un marco de medidas que se tenían que tomar más macro para
que esto no suceda, digamos. O sea, hay medidas que son fundamentales que vayan, porque nosotros, por ejemplo, proponemos siempre la quita del IVA de los productos de la canasta básica, pero van atados a un control de precios y sobre todo la aplicación de la ley de abastecimiento. Digamos, porque si no las cadenas es muy diferente la quita de IVA en un supermercado que en el almacén del barrio. Al almacén de barrio lo perjudica. Lo mismo que de cualquier manera tenés que intentar sentar a los que dan empleo, a los gremios, a los trabajadores y decir, bueno muchachos, acá tenemos un tiempo largo, hay que meterle plata en el bolsillo a la gente, pero decir, ¿cómo nos ponemos de acuerdo a hacer un acuerdo programado social a futuro? Que estaría real. trabajando justamente Alberto Fernández, que ayer, en esto que me parece que omitimos, cuando se habla de las propuestas, ayer efectivamente hizo una propuesta desde Mendoza, que es la de establecer que cada provincia tenga alternativamente un lugar como capital nacional. Es decir, que el gabinete Acá es Concordia, ¿no? Sí. Me interesa. Ahora vamos a aclarar eso. Ahora vamos a aclararlo. No, las primeras reuniones van a ser en Concordia. ¿Me la querés dejar para después de los mensajes? dale. Pregunta para Nadia de Luz ahora, pero primero los mensajes de ustedes, que hay muchos. Es cierto. Nos escribe Teresita y nos dice, buenas noches, los estoy mirando como todos los días. Me parece que los argentinos tienen que saber votar. Siempre se votan las mismas caras. Hay que dar oportunidades a partidos nuevos y con otras perspectivas, a ver si probando así tenemos mejor suerte. Hola, buenas noches. Me gustaría que me digan, ¿para quiénes van los votos de la Baña y de la izquierda? Soy Fabiana. Buenas noches. 30 ciudades en 30 días. Y después, yo opino que negociar la deuda es quitarle la plata a Macri, Caputo, Duhovne y pagarle al fondo con todo lo que ellos se llevaron. Soy Julio. Buenas noches. Van 90 años con el verso del fondo. A ninguno le importó el pueblo. Todos roban. Se acomodan ellos, su familia, sus amigos políticos. No he visto otra cosa en mi bendito país, dice Mauro. Buenas noches. Los ajustes los pagamos la clase media. Los impuestos nos asfixian. Fui a ver si podía ingresar en el nuevo plan de pago de la provincia y es imposible. Nos exigen regularizar todo y a unas tasas usurarias. Disculpen la ignorancia, yo no vi un solo dólar en todo este tiempo y en el gobierno anterior tampoco. Como pueblo tengo que pagar la deuda. ¿Por qué? ¿Dónde está toda esa plata? Encima, una bronca tengo, 32 años laburados y no me quieren jubilar. ¿Por qué de una vez por todas no piensan en hacer leyes y propuestas para nosotros? Gracias a todos por los mensajes. Luz, porque había quedado una pregunta pendiente. Quería preguntarle a Nadia cómo estaban viendo el escenario electoral y más allá de, bueno, esta expresión que usás de que se está instalando la polarización. ¿Cómo estás viendo, cómo imaginás un eventual gobierno de Alberto Fernández en función de estas demandas que comentábamos hoy del Fondo Monetario Internacional a la Argentina? ¿De qué modo imaginás que pueda pilotear una presión como la del Fondo Monetario? Y tomo la pregunta del oyente en función de si está discutiendo la izquierda eventualmente ante un balotaje, si fijaría posición pública o no. Yo creo que, de hecho, hasta Fernández ha erigido en estos últimos días como el presidente electo, digamos. O sea, ha salido a hacer recorridas por Europa, se ha reunido, como ya lo dijimos, con todos los sectores para charlar. Impulsan este falso pacto social que nosotros tenemos que denunciarlos, digamos, porque el pacto social es con las empresas, es con las corporaciones, es con los bancos, es con el Fondo Monetario Internacional, pero es con el congelamiento a 180 días de los salarios. Digamos, ¿qué significa eso para los trabajadores? Digamos, ¿no? Eso significa que quedamos excluidos de ese pacto social, digamos, y de hecho si vemos qué ha sido el pacto social o los consensos sociales a lo largo de la historia argentina, los trabajadores hemos sido duramente afectados por estas políticas, digamos. Entonces nosotros creemos que es fundamental también fortalecer en este contexto a la izquierda. Digamos, la izquierda que se une, que ha sido la cuarta fuerza a nivel nacional, que nos ha ido muy bien acá en Entre Ríos y creemos que hay que fortalecerla en dos sentidos. Por un lado, fortalecerla en el país, por eso los invitamos a que nos acompañen con la fórmula presidencial de Nicolás del Caño y Romina del Pla, pero también fortalecerla en el Congreso, porque es fundamental que haya legisladores y legisladoras de izquierda, porque somos los únicos que no nos movemos de lado. Digamos, siempre estamos con los trabajadores, estamos siempre en la lucha. Digamos, si nosotros no estamos en los lugares en donde se toman las decisiones, no se ve una alternativa a lo que los partidos tradicionales explican. Y es un contexto difícil, porque Fernández ha dicho que tenemos que salir de las calles, se lo ha dicho a sus propios movimientos sociales, y yo me pregunto, ¿no? ¿Cómo le decimos, por ejemplo, a los 10 trabajadores de Eger despedidos en Concordia por persecución sindical que están pidiendo hace 4 meses su reincorporación, que dejen de luchar?
Si estamos hablando de su puerto de trabajo. ¿A qué pensás que se refería ¿No? Fernández cuando dijo... A la transición paremos con ordenada, la- a la transición ordenada. Es un mensaje a los mercados, es un mensaje a las corporaciones y es un mensaje a la casta política. Porque acá hay algo que uno de los oyentes lo dijo muy bien y que también hay que discutir, que las decisiones las sigue tomando un conjunto de políticos privilegiados, ¿no? Que siguen estando en el poder hace muchísimo tiempo, que Ahora, se reciclan. ¿Y cómo sería, porque esto también que dice Luz, ¿no? La relación de Fernández con el FMI? No solo con cómo ceder a las presiones, sino con cómo lo concibe él al FMI. Es que va a tener que ser una relación Dijo que lo madura. dijo que Pero va a que pagar una todos los relación compromisos, madura. lo dice Pero su claro, spot lo de necesitas sí o campaña. sí para seguir. Que no se trata solo de pagar, se trata de una agenda que te impone el Fondo Monetario. La reforma Y que laboral en principio él es ha el dicho Fondo no. Monetario Internacional, digamos. Cuando tengan Y que aprobar los- la reforma laboral que le van a exigir a Alberto Fernández, no sé qué van a hacer los gremios peronistas. Pero la Bueno, CGT él ya ha dicho dijo que va a hacerlo y lo dijo cuando se reunió con Fernández, dijo que lo van a discutir convenio por convenio. Y ya está A ver, pasando, yo quiero decir una cosa porque... los antecedentes Ahí dicen vamos. que en el año 2003, cuando le toca a Alberto Fernández ser el jefe de No es la gabinete de misma Néstor época. Kirchner, por favor, A ver. se sentaron, siguieron negociando, el default lo había declarado de la Rúa cuando se sube al helicóptero, dejando 0 pesos como para pagar los compromisos. Había 9.000 millones, había 9.000 millones había 9.000 millones de dólares de reserva y 26.000 millones de dólares de créditos. O sea, imposible. Entonces, se llegó a un acuerdo con el FMI, que no impidió el desarrollo argentino y de hecho se fueron reduciendo las deudas, se hizo un acuerdo, se pagó mucha deuda, pero se quitó lo que hacía imposible aumentar la inversión en educación, en salud, en un montón de cuestiones. Volvemos a la discusión anterior. El problema también es acá que el Fondo Monetario te exige algo que por ejemplo Nadie ya nunca empezaron, tuvo que fue la reforma responsabilidad previsional. de La pagar izquierda el estuvo sueldo de enfrente un al Congreso trabajador, la diciendo que la izquierda. reforma previsional no. Te exige la Desgraciadamente reforma es la laboral. cuestión. Vaca muerta. Ya empezó la reforma laboral. Bueno, Y la empezó suspendiendo los viáticos de los trabajadores. Fue ¿Y qué denunciado consecuencia eso. tiene? En un Lo estamos ratito- haciendo en este Fue momento. lo denunciado Nadia, estamos en un Unidad ratito lo vamos a hablar de lo de Ciudadana. Vaca Muerta porque hay un informe para que ustedes entiendan también. Realmente Vaca Muerta también es como, ¿no? La vaca lechera. La vaca, bueno, se pretende Será. que sea, digamos, o sea, al menos. Ojalá se sea un llama. motor Sí. que arranque para la economía argentina. Ojalá. Bueno, ojalá. Dios quiera. Está bien, Si hubiera un pero digo, proyecto, sí. ¿qué es lo que sucede hasta ahora? Porque hay, digamos, hay como, incluso por parte de la sociedad común, por todos nosotros, no sé qué nivel de entendimiento real sobre lo que Es Vaca- difícil porque no soy un experto, pero tenés que volver a la Argentina con sus recursos naturales. Cuestión que habrá una discusión fuerte sobre lo que Muy fuerte. hay opiniones muy pero muy cruzadas. ¿Qué pasa? Desde Estados Unidos, un día vino el secretario de Energía de Estados Unidos y trajo... Haceme una introducción para ir a la pausa y desarrollarlo en el bloque Sí, que sí, viene. sí. pero Un para día vino entender. el secretario de Estado, del secretario de Energía Sí, de Estados de Unidos, Estados Unidos. y vino y trajo un mapa. Miren, muchachos, ustedes están parados arriba de la segunda reserva de gas del mundo y de la cuarta de petróleo del mundo. No convencional. Después, No convencional. después de ahí, no, vas a... ¿No? No tanto. Bueno, ahora vamos. Pero bueno, es difícil Está bien, demostrarlo, sí. pero lo básico es lo no convencional. Ujú. A partir de ahí vino el acuerdo YPF-Chevron, que se firmó en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. De ahí a la fecha pasaron cosas. Cosas. Dios. Sí, con Gente, denuncia, vamos a compartir una con pausa denuncia. breve. Quédense del otro lado si quieren entender un poco también, ojalá lo podamos hacer y explicarnos y explayarnos un poco sobre de qué se trata Vaca Muerta y qué se espera de este yacimiento de gas. El segundo, como dijo Raúl, más grande del mundo de acá en adelante. Pausa breve, ya venimos. Bueno, nos fuimos a la pausa hablando un poco, haciendo una introducción sobre Vaca Muerta, porque es lo que queremos desarrollar en este bloque del programa para enterarnos todos un poco de qué se trata. Ya sabemos que es un yacimiento de gas, el segundo en el mundo, el cuarto de petróleo. ¿De qué se habla cuando se dice convencional, no convencional? ¿Cuál es la diferencia? Y que si es extraído de las formas tradicionales, es decir, los pozos verticales eran los pozos convencionales, después vino un mecanismo que era la recuperación asistida y después, a partir del fenómeno del no convencional en Estados Unidos, los pozos horizontales. Hoy en día, con la última tecnología, se perfora vertical y en 4 líneas horizontales a la vez.
Ese es lo último que está pasando ya hoy en la Argentina. Bien. Pozos de 2.000 metros de profundidad y de 2.500, 3.500 metros de ramas horizontales. Es una cuestión, también es una cuestión de costos. Esto tiene que ver con que el gas y el petróleo no se encuentran sueltos como para poner una bomba que los chupe directamente, sino que tenés que triturar la roca que tiene moléculas atrapadas adentro de gas y de petróleo. Bien. Eso es lo que se llama La el técnica shale. fractura hidráulica o el fracking que hemos El logrado fracking. prohibir en Entre Ríos. El fracking, que es muy, muy, muy polémico. Ya vamos a hablar de qué se trata. Mirá este informe sobre vaca muerta. Vaca Muerta es el yacimiento de petróleo más grande de la Argentina y la región. Los anuncios permanentes de ambiciosos planes para su desarrollo e inversiones millonarias se da a conocer casi todas las semanas. Pero, ¿de qué se trata exactamente Vaca Muerta y cuál es el nivel de producción y explotación de la actualidad? Se sabe que ya son poco más de 1.000 los pozos perforados en la zona, pero representan apenas el 5% de la explotación posible. El potencial de Vaca Muerta es indudable. Se trata de la segunda reserva de gas no convencional más grande del mundo y la cuarta de petróleo no convencional. Pero su desarrollo masivo supone el despliegue de un plan de acción para modificar definitivamente la producción energética en la Argentina. Entonces, ¿cuál es el desafío que enfrenta nuestro país hoy para ingresar al selecto club de países productores y cuánto tiempo podría llevar? Ayer se inauguró una nueva edición de la exposición más importante en nuestro país que reúne a la industria petrolera. En ella, los principales empresarios afirmaron que los objetivos a largo plazo continúan firmes, pero al mismo tiempo se mostraron preocupados por medidas como el congelamiento de precios de los combustibles. Ahora bien, ¿cuáles son las medidas económicas que necesita un yacimiento de estas características y qué rédito real traería a la economía de todos los argentinos su máxima explotación? A ver, vamos a intentar entender un poco. Hoy hay muchos pozos, ¿no? Según se decía en el informe, hay más de 1.000. Sí. Eso es mucho. Lo primero que hay que decir... En Paraná me dicen por acá. Claro. Aparte, Acá en el Río hay un pozo histórico en el departamento de Nogoyá, En en el el pueblito, que eso fue en el 70, No, por ahí. fue en la época de Ilia, de Arturo Ilia. Por eso, 60 y... Sí, Claro. sí, Está y bien, que pero, o sea, no, se inició 66. una exploración Sí. y como era muy profundo, Sí. se rompió la punta del disco. ese Se que rompió el tenía. trépano aproximadamente a los y quedó 2000 ahí, metros. está sellado, pero dicen ahí que hay posibilidad concreta Es de el que haya testimonio de un petróleo. intento de Lo ser- que dice ahí Javier es la punta del ovillo. ¿Por qué? Vaca Muerta es la síntesis. La Argentina tiene cuencas. Una es la cuenca neuquina, la más famosa. Sí. La cuenca neuquina tiene la formación Vaca Muerta, que es una capa geológica dentro de un territorio donde está atrapado un gran potencial de gas y petróleo. Es la más famosa. Pero la más famosa hoy, la más importante de la Argentina es la histórica del Golfo San Jorge. Claro. Por algo Comodoro Rivadavia es la capital del petróleo argentino. Bueno, hoy el Golfo San Jorge está en un reverdecer con las mismas técnicas que se utilizan en la formación de Vaca Muerta. Sí. Por lo tanto, para entender el fenómeno en su larga extensión, hay que hacer un recorrido, del cual yo no soy un experto, pero bueno, alguna información tengo. Por ejemplo, el último descubrimiento que hay es en Salta, donde hay una formación, igual que Vaca Muerta, una formación que se llama Los Monos, que está a más de 3.000 metros de profundidad, que tiene el mismo potencial de gas, solo gas, que Vaca Muerta. Porque Vaca Muerta también tiene Petróleo. ¿Qué pasa? Hubo un conflicto con el gobierno por no poder cumplir con las pautas que había establecido para la extracción de gas. Entonces, se frenaron las extracciones, vamos a decirlo bien, de gas, y se empezó a perforar petróleo, porque el petróleo es un commodity. ¿Ahora estás hablando de los monos o de Vaca Muerta? No, de Vaca Muerta. De Vaca Muerta, pero también te hablo de una gran extensión, fundamentalmente del sur de la Argentina. Entonces, ¿qué pasa? Ese pozo que vos estás viendo ahí, ese pozo da trabajo a aproximadamente 25 personas, 30, y ese pozo, hacer un pozo, vale 8 o 10 millones de dólares. Este es un pozo. Eso es un pozo. Pero una puede ser que perforación. haya más de 1.000 actualmente. Exactamente. Más de, O sea, hay 1.000 como estos.
Sí, miles. En todo el territorio argentino. Ajá. ¿Qué pasa? Entonces, ¿por qué tiene que ver esto? Esto tiene que ver con qué es lo que está pensando Fernández. Acá venimos diciendo en el programa y compartiendo que se está preparando un gran marco legal para todo el sistema energético argentino y minero. Claro, que va a recibir las críticas de rigor. Cosas que son realmente... Pero digo, con un buen marco legal, ¿cuál sería el problema? Yo cuento lo que es informativo. Lo que es Pero las informativo, empresas no van a venir y a lo que es perder proceso de primero y no inversión. quieren condicionamientos. Quieren trabajar tranquilos y libres y sin ningún tipo de aspectos laborales. Sí, pero ¿por qué Son tendría todos que perder a alguien? republicanos. ¿Algo más? No querés nada más. Hay dos Preguntale a líneas ellos porque fundamentales. no quieren el régimen laboral argentino, las empresas internacionales. La república. ¿O no? Nadia, ¿cómo es ahí? Hay digamos? dos líneas, digamos, de debate que son fundamentales para entender Vaca Muerta y sobre todo el sistema energético en nuestro país. Por un lado, el problema económico y social, y por el otro lado, que va directamente atado, el problema ambiental y las realidades y las necesidades de las poblaciones. ¿No? Porque si hay en un momento... si hay algo que tenemos que decir en este programa, es que Chubut está demostrando cuál es la economía, la política y la proyección de las petroleras en el país. Chubut está prendida a fuego. Es la provincia que más petróleo produce y, sin embargo, la provincia más rica en regalías de petróleo no le puede pagar los salarios a los estatales y a los docentes. Están de paro. De hecho, ayer las docentes y los estatales tuvieron que tomar un pozo y no permitir que se produzcan para tratar de generar algún tipo de acción en un contexto en donde se intenta silenciar es cierto, esto. no se está difundiendo tanto No. lo que está pasando. Y lo que en Chubut, tampoco se es difunde es gravísimo. Tampoco Es se muy difunde grave. el lado B, digamos, de Vaca Muerta, que tiene un nombre muy bien puesto. Digamos, o sea, desde que se empezó a extraer con petróleo de manera no convencional, gas y petróleo, ya hubo más de 127 terremotos en las ciudades aledañas a los pozos. Hubo 8 operarios muertos en lo que va del 2019 y 5 operarios muertos en el 2018. En lo que va del 19. En el 19 van 8. Hubo, en este momento está prendido fuego un pozo de extracción de gas y no se sabe cuándo se va a poder apagar, porque eso se apaga únicamente cuando el gas termine de salir. Digamos. Y lo que la fractura hidráulica tiene es que no hay chance de cerrar la convencional. Hay una explosión, hay Los algo, se incendios cierra. En este momento En Loma de está la sucediendo, Lata, en en una Loma de la explotación Lata. de YPF. Y Han venido especialistas de Estados Unidos Sí. para apagarlo. Que Tratar de apagarlo. apagar un pozo petrolero no es una cuestión En que se Estados resuelve Unidos, con manguera. fácil. En Estados Unidos, las poblaciones que viven cerca de las mayores extracciones de fracking abren la canilla de su casa, acercan un fósforo y se prende fuego el agua, digamos, porque no hay control de esas perforaciones subterráneas, de las fugas que puedan causar. Entonces, estamos en un momento en donde los partidos tradicionales en nuestro país apuestan a Vaca Muerta como el presente para el macrismo y el futuro de Fernández Fernández, pero que las poblaciones están diciendo que estos modos de extractivismo ya no van más. Vaca Muerta es para la Patagonia, la Barrick es para San Juan, y el agronegocio para Entre Ríos. En Neuquén está Vaca Muerta. ¿Y acá cómo salió Neuquén en las elecciones? El Ganó Movimiento el Popular Neuquino Neuquino. ganó en la provincia y ahora ganó la ciudad. ¿Cuánto? Movimiento Popular. Sí, ganó muy fácil. Sí, fue amplio. 58%. Sí, ¿Y eso qué tiene que ver? Y las Los operarios poblaciones están en igual. contra del fracking. Sí, del fracking, en Vaca, sí. en Vaca Muerta. Obvio que sí. No es para contrarrestar, pero hay que poner la información. Neuquén, se calcula que hay 100.000 personas más en Neuquén en este momento. Si vos entrás... Desde que comenzó la explotación de Vaca Muerta, hoy hay 100.000 habitantes más en la provincia. Sí, y en la hay región. realmente... Te hablan de un boom, Hay obras de inmobiliario. infraestructura muy potentes. E inclusive Neuquén desplazó a Mendoza como provincia en el estándar de riqueza. En el orden de las provincias, Neuquén acaba, que uno de los golpes más grandes que han tenido los mendocinos, es que justamente haya sido desplazada por Neuquén. Y otra cosa, vos tenés una riqueza, acá esto es para como disparador, vos tenés una riqueza en el subsuelo y tenés 30 y pico % de la población con pobreza y con niveles de indigencia que todos vemos todos los días. Ahora, ¿qué haces a esta instancia? Digo yo, le pregunto si a vos te dirán para gobernar la Argentina, Víctor. Tenés la riqueza, son combustibles fósiles, Aprovechar la riqueza. bueno,
¿Al servicio Está de bien, quién? pero vos Porque hablabas- después Bueno, el barril de petróleo, Está el bien, en todo barril de caso será una petróleo se discusión sale de posterior. nuestro Es una país. discusión. El barril de A ver, petróleo. Pero acá porque lo que Habilitamos plantea la Víctor, discusión. ¿es Pero una por discusión eso- posterior o es anterior? Yo te discuto eso, porque el Paralela. barril de Digo, petróleo... ¿cómo es? Porque ese marco legal del que vos hablabas, Raúl, Claro. ¿cuándo debería estar? Porque estamos también acostumbrados en Argentina a que las cosas se nos vayan de la Lo mano. que dice Nadia- Aparezcan grandes Yo no quiero- oportunidades no quiero- y nos acordamos no que quiero tarde- monopolizar, pero lo que dice Nadia es entregamos no cierto. soberanía. ¿Cómo? Si entregamos no soberanía, que vengan la empresa y hacer lo que se le da la gana. Por Y eso después no, después no le ponen ningún marco Pero regulatorio. no ¿Cuál es es ese así, marco? no es Ah, no. así. ¿Y cómo O es? sea, YPF ¿Y cómo surge es? por la decisión de Irigoyen de dejar de Pero eso era aceptar antes. cualquier tipo de manoseo por parte de las dueñas del petróleo en ese momento, que eran empresas norteamericanas. Acá lo que se está discutiendo yo creo que es medio previo a lo de Vaca Muerta, porque si no te pasa lo que le pasó al gobierno con las productoras. Les prometés el oro y el moro, un día venís, le cambiás la bocha, le decís, no, ahora te voy a congelar el precio, y obviamente los tipos que pidieron créditos y armaron sus proyecciones están enojados. Hay que ser claros, son inversiones de mucho tiempo, hay que tener seriedad y hay que tener un diseño de país. Si vos dejás que vengan y se lleven todo y hagan como que es todo de ellos y todo el servicio de ¿Cómo ellos, pasa ahora? correctamente como dice Nadia, el pueblo Está argentino bien, no pero no ¿quién le tiene que sirve. evitar eso? La verdad no entiendo nada. Hay digamos. mucho en Porque Vaca acá, Muerta y a la como vez- dice yo la- Raúl, de- puede de la- servir de la parte para técnica de la- resolver parte quiero de ser la, honesto, digamos. De la pobreza. parte técnica de la información, decís No, vos. básicamente nosotros estamos mirando de reojito por algunas publicaciones que podemos llegar, estar más cerca o menos cerca de una información la cual nos las trajo un norteamericano y nos explicó claramente que ustedes tienen una bomba de guita acá abajo. Y ¿Para vemos qué cómo nos se habrá maneja. avisado? Hoy por hoy, claro, bueno, se está Ojo. construyendo aparte un relato de eso hace bastante tiempo, digamos, ¿no? Tanto es así que, bueno, evidentemente hay un negocio, el cual ninguno de los que estamos acá tenemos la más mínima idea de cuánto vale, cómo y de qué manera se puede desarrollar. Sabemos de tiempo, imagínate, te podés averiguar. Cada pozo de Vaca Muerta, digamos, por ejemplo, o de cualquiera que haga, necesita algo así como 10.000 toneladas de arena, que se la compran en Entre Ríos. Imagínate la torta de plata, digamos, ¿me entendés? Es todo un funcionamiento que está interconectado. Pero lo que digo es, ¿qué sabemos realmente nosotros No, de algo cuánto, sabemos. de qué manera Alejandro, funciona no, eso? pero tiene razón. O si dentro de pero 4 o está bien, 5 años va a ser negocio sacarlo. No solo Capaz que no deja de ser sabemos. negocio sacarlo porque sale mucha plata sacar eso. Bueno, ya está, otra cosa. Pero No no, Me solo parece que es la sabemos- bomba de humo de la semana Hay y que cosas- tenemos hay que hablar cosas de que esto. el Estado Bueno, argentino hablemos. no Vaca sabe, Muerta, ¿eh? qué sé yo. No, Hay no, cosas que el Estado Disculpame, argentino Lalo, no Lalo, sabe. disculpame, porque- porque no, yo creo que nosotros hablamos de este tema justamente hace pocas horas. Yo creo que es un tema que es uno de los pocos, si vos, un tema importante porque hay 2 pampas húmedas abajo del subsuelo argentino. Hay 2 pampas húmedas. Entonces yo no creo, Alejandro, que por más que sepamos poco, menos, yo como vos no sé, yo de vacas sí no sé nada, de agricultura no sé nada, pero de esto algo leo. Algo leo. Entonces yo no creo que viste que tengamos nosotros que ir, que no sabemos nada, porque lo que dice Nadia. No sé, yo lo que digo dice es, Nadia, como disculpame, bien sabemos disculpame, que se manejan disculpame, instalaciones lo que de dice Nadia temas es que así. van y vienen. Hay un Podemos hablar de régimen mil laboral cosas, especial, pero vamos a hablar de cómo va a ser la relación firmado laboral por de los Vaca Muerta. gremios, ¿Qué sé yo? firmado por los gremios Con la argentinos. burocracia sindical. Exactamente, por Gutiérrez, que fue candidato a senador por la provincia de Neuquén, que justamente establece un régimen parecido a lo que es la base de esto que es el Permian de Estados Unidos. Por las dudas, fíjate lo que es el Permian, ahí vas a tener un poco lo que es el modelo que se busca en Vaca Muerta. Lo buscó Macri y lo va a buscar Alberto Fernández. Está bien, a mí me por parece las que dudas. va a ser una Pero cosa no, pero maravillosa, algo pero que sabemos, no le va a cambiar el algo bolsillo a sabemos, los yo no argentinos quiero que mañana. entremos en No va a ser el ese problema. tema. No va a resolver el problema pero- de los argentinos ni mañana, ni pasado, ni Pero dentro de hay algo 5 años. interesante, hay algo Por favor, interesante, muchachos, ¿de qué estamos hay algo hablando? interesante, que lo que se planteó Somos en todos algún petroleros. momento con Cristina Fernández de Kirchner tuvo continuidad con Mauricio Macri y va a tener continuidad con Alberto Fernández. Estamos en otra Argentina. Una política Es que de es la Estado. misma- Nace una nueva Argentina. Es el acuerdo real. Entonces, Pero digo, Por eso es ¿qué está? importante. Vaca Muerta sellando la grieta, ¿cómo es eso? es que en eso no hay grieta. Se llama la grieta. En eso te no hay quepa grieta, duda. nunca la hubo. A ver, De un hecho, minuto, sí. hay cosas tan, digamos, tan... En eso no hay todavía- grieta, No, en decís eso no vos, hay Nadia. grieta, digamos, en eso no. Con las Pero corporaciones en el no la negocio hay, no. porque es con las corporaciones no la hay, porque no es con Chevron, no es con la Barrick en San Juan, no es con el agronegocio en Entre Ríos, digamos, en eso no tiene grietas.
los partidos tradicionales en su conjunto, ¿no? Ni Cristina, ni Fernández, ni el macrismo. Y de hecho, hay algo que no está puesto sobre la mesa todavía, sobre Vaca Muerta, que es fundamental para entender cómo se llevan adelante regímenes especiales en todas las extracciones, que tienen que ver con el acuerdo secreto que firmaron con Chevron. Un acuerdo que llevó más de 10 horas de represión en la legislatura de Neuquén. O sea, reprimieron 10 horas seguidas para firmar un acuerdo que tiene cláusulas secretas. Cláusulas que eso no... por favor, fue denunciado, fue usado como caballito de batalla. De campaña electoral durante 3 años, durante 2 años. Cuando llegó el macrismo al gobierno, vieron y dijeron, es lo razonable, es lo usual en este tipo de negocios. Llegó Petronas. Que lo diga Macri, un empresario, y sí, para ellos sí es usual. Bueno, pero claro. A ver, la parte secreta de Chevron, ¿qué vendría a ser? Pero igual, de cualquier manera, Mariano, yo te digo una cosa. Vos no podés estar defendiendo eso hoy. No podés estar hablando en este momento de decir, no, Chevron hizo bien las cosas. ¿Qué sé yo? No importa. A ver, no creo que Chevron haya hecho bien las cosas. Es muy fácil sin estar duda. tirando. En Ecuador? Pero sin duda, acá hay un problema. Yo no voy a salir a defender una corporación como Chevron. Acá hay un problema que creo que todos vamos a estar de acuerdo. El problema es que estamos llegando casi a 40% de desocupación, que tenemos una deuda externa que no sabemos cómo la vamos a pagar y necesitamos los dólares, que tenemos un 51% de los pibes dale un crédito en la subsidiado a una pobreza. pyme que hace Entonces, pollo. ¿cómo haces? ¿Con buenas voluntades o No, con diciendo, política. bueno, a ver, Con ¿cuáles decisiones son los políticas. recursos que podemos poner en juego? Está bien, ¿Cómo por eso. podemos poner No, en a mí me parece funcionamiento la interesante esto que Argentina? plantea Mariano en el sentido de que tal vez nos excede un poco hoy y hay temas y cuestiones mucho más urgentes. A ver, Mariano, un minuto. Ahora vamos con Perón. Pero hay una cuestión. Es importante entender y conocer, por supuesto, y lo hacemos en todos los programas, cuáles son las urgencias que tenemos los argentinos hoy, en este año sobre todo particulares. También me parece que estaría bueno enterarnos un poquito de qué se trata Vaca Muerta, en este caso, o cualquier otro recurso que tengamos, porque no vaya a ser que dentro de 10 años esté explotado a full y no nos quede un peso, y nos enteramos de que no. Eso tiene que informarlo el gobierno, de concientizar, como dice Alejandro, que ese producto, esas ganancias, puede llegar a llegar al resto de la población. Es que ahí todo es duda, todo es misterio, todo es secreto. No todo es así. Una sola cosita más. El tema es que aquí en el programa nos venimos preguntando, ¿y cómo va a ser Fernández? Sí. ¿Cómo va a ser Fernández? Bueno, esto es uno de los vehículos. Pero él Por tiene... eso digo, Sí. lo analizamos, que en el punto que corresponde, no es que tapa todo. Pero esto es algo que ellos están trabajando. Sí, igual... Está trabajando Guillermo Nielsen, yo ya lo he contado acá, en una ley. Están poniendo el ojo en esto. Están trabajando en una ley que va a ser por eso te decía lo del Congreso, va a ser de inmediata mandada al Congreso. Ahora te quiero preguntar. Una ley para el marco de energético, petrolero, minero. Porque había no va a ser una ley que hablaba de una simpática. posibilidad para el 2024, Tema de la que soberanía. 2024 Hay que ver ahí. ya, 10 minutos. de una extracción de quién es esa, perdón, no sé si lo sabes, Raúl, pero es un tuit, que es un... No, es una información del diario Río Negro. Perdón. Bueno, 500.000 barriles como posibilidad, como proyección para el 2024 de extracción. Barriles que salen de Argentina con una declaración firmada y que por lo tanto Argentina no tiene un control real de cuánto se exporta de petróleo y por lo tanto las regalías no son reales. O sea, Argentina es dueño de entonces barriles. nosotros estamos haciendo esto, haciendo que las poblaciones en las cuales está sentada Vaca Muerta tengan un peligro ambiental tremendo, Sí. ¿no? Pongan sus vidas en riesgo y encima ni siquiera se paga lo que se debe pagar, Está digamos, bien, por ese pero, por recurso ejemplo, que nosotros estamos regalando. como dice Mariano, Desde la mejorando los izquierda, controles. No, mejorando los controles no. ¿No? Hay técnicas que para nosotros tendrían que estar prohibidas. Ujú. El fracking es una, ya lo dije, la megaminería es otra, los agrotóxicos también y el agronegocio son otros. Son técnicas que deberían estar prohibidas porque son destructivas. Porque en el afán de aumentar las ganancias de unos sectores muy minoritarios, ponen en juego la salud, la vida. Más allá de y esto los que planteaba recursos, Raúl, por ejemplo, los que recursos decía de las aún con un poblaciones. 30% de la población en No. la línea de la pobreza. 40. No, porque Nos vamos ¿sabes a cuál quedé es el con la problema, razón de la Lalo? desocupación. Es que Sí. este modelo va a seguir generando más pobres. Ese es el problema. El de Digamos, Vaca- el de Vaca Muerta no se genera una alternativa, porque te lo estoy diciendo recién, como te decía recién, los recursos que se generan van a parar a las manos de las privatizadas, de los empresarios y no de las poblaciones. Chubut Pero eso no está se puede mostrando prever eso. con un marco legal. Se puede prever, pero el problema es que nadie quiere sacar los platos ¿Pero qué empresa va a invertir si no les atan las manos? A ver, nadie quiere sacar los pies del plato. Argentina, gracias a YPF y la estatización, digamos,
digamos, y que el Estado tome en sus manos el desarrollo de la parte petrolera, tuvo la industria durante muchos años, la industria petroquímica más importante de Latinoamérica, más que Brasil, más que México, pero porque había una decisión política de convertir ese recurso natural en un valor agregado que son puestos de trabajo, que es también calidad de vida para la gente. Entonces, a mí me parece que Perón en el 46, cuando llegó acá a Argentina, tenía iluminación en las calles en la ciudad de Buenos Aires a través de gas. El gas se hacía importando carbón de Inglaterra y fabricando gas con ese carbón. Y uno de los generales le dijo, general, nosotros estamos venteando el gas en Comodoro Rivadavia porque no tenemos cómo traerlo, pero no necesitamos importar. Entonces, hay muchas oportunidades a partir de Vaca Muerta y está bueno hablar un poco, porque si no se nos la vuelven a llevar. Tenemos la posibilidad de usarlo para el desarrollo nuestro o que se la lleven, como dice Javier, el que pone la plata. Analía, sí. Sí, yo pensaba cuando los escuchaba a todos, ¿no? Pensaba en esto que decía Vero respecto de nosotros no sabemos nada de esta cuestión. Que es cierto también, ¿eh? A mí, sí, voy a hacer una autorreferencia, que es que a mí me pasa con mi contador, que le digo, yo no entiendo esto de impuestos. Vos me dice, bueno, vos para poder tomar decisiones financieras de tu negocio tenés que aprender de impuestos. Si no, no puedes tomar las decisiones correctas. Y me parece que esto se engancha con esto que estábamos hablando. Digo, ¿hasta cuándo la sociedad argentina, con esta excusa de, no sé, a mí no me dijeron, yo no me enteré, no nos hacemos cargo de lo que pasa? Porque hablábamos hace un rato del tema de la deuda y está vinculado también con esto. No sabemos qué pasó con la deuda. O sea, ¿en qué momento vamos a hacer un salto cualitativo como sociedad democrática, empezar a preocuparnos por las cosas que acontecen, informarnos de verdad y votar en función de eso? Me parece que ese sería como el gran desafío para la Argentina para los próximos 20 años, te diría. Cuando se regaló el petróleo en época del menemismo, se hizo sin balance y sin inventario. ¿Cómo, Jorge? Cuando se regaló el petróleo, ¿no? Claro. Argentina regaló el petróleo. Recordémoslo. Es el único caso que sin guerra de por medio. Triste decirlo así, pero bueno. Pero para que Argentina haga lo que hizo, con un país cualquiera hay que hacer una guerra y ganarla y quitarle el petróleo. Tal cual. Bueno, nosotros lo regalamos. IPF. Y sí, obra del peronismo. Yo creo que la gente sí tomó determinaciones. Sí tomó determinaciones. ¿Sobre qué, por ejemplo? Sí averiguó sobre muchas cosas, averiguó sobre la deuda, averiguó sobre el funcionamiento de cada uno de los acuerdos para fugar cada peso que se prestó acá, todo, digamos. Se averiguó cada una de las cosas y votó. Y votó no hacerlo más. De hecho, digamos, yo lo que decía no era que, digamos, no deberíamos charlar de estas cosas. Al contrario, eso lo dijiste vos. Yo creo que sí hay que charlar de estas cosas, pero claramente con una realidad. Hoy, yo necesito que acá en la provincia de Entre Ríos le den créditos subsidiados a las pymes para que se active mucho más rápidamente de que dentro de acá, 10, 12, 15 años, Vaca Muerta nos derrame a nosotros. ¿Sí? Quiero ser claro. ¿Puedo hacer una invitación? Evidentemente te entendí. Una invitación muy cortita sobre este tema. Nosotras mañana hacemos en nuestro local partidario a las 19 horas en Belgrano 260 una charla que se denomina Hay que cambiar el sistema y no el clima, que tiene que ver muchísimo con esto, porque a nivel internacional hay un movimiento que viene creciendo cada vez más en contra del cambio climático y una de las razones del cambio climático es que el sistema energético esté basado en los hidrocarburos y nosotros creemos que desde la izquierda tenemos un plan alternativo justamente para esto y queremos invitarlo mañana a debatir para que conozcan cuáles son las propuestas de la izquierda frente a la crisis ecológica y el cambio climático, que tiene mucho que ver con esto, porque así como queremos que haya, que se escuche, que se apoye y que se discuta, digamos, sobre las pequeñas y medianas empresas, lo que también hay que discutir, por ejemplo, es que Entre Ríos tiene una potencialidad inmensa en energía eólica y en energía solar, y entonces nosotros no podemos simplemente hablar de que la salida al sistema o a la crisis energética es petróleo y el gas, no, digamos, hay que revertir y transformar también toda la estructura energética y eso empieza además
terminando con las privatizadas, porque el problema central que tenemos es que YPF será medianamente estatal, porque después vino Chevron y tiene ese acuerdo, pero después quienes distribuyen la energía, quienes distribuyen el petróleo son empresas privadas. Hablando de debates y de análisis también, estamos próximos al debate presidencial, digamos, ¿no? En este sentido, digamos, hay mucha gente que está opinando y creyendo o asegurando que va a ser un momento clave también para lo que va a restar de la campaña para la transición, así como lo fue las PASO. Y sí, clave para Macri va a ser clave. Sí. ¿Clave para quién? Para Macri. Sí, minuto a minuto nos vamos a dar cuenta cuánto le queda realmente como presidente. Pero más allá de lo político, porque tal vez todos nos vamos sea a dar cuenta. Digo, ¿cuánto falta? Digo, la economía de nuestro país, gente, me refiero. Para la elección del 27. ¿Cómo? Para el 27 de octubre faltan 32 días. Sí, no falta nada, pero por eso digo, en el medio tenemos el debate presidencial. Sobre eso, Pero de todos modos... Un aperitivo te puedo hacer de lo que es el debate. Ahí vamos. Sí. El debate no define absolutamente nada. ¿Vos decís? Nada. No. A ver, bueno. Yo Para mí creo está que definido. Ahí vamos a ver. coincido con vos, pero lo que sí creo es que los dos, en realidad todos los candidatos, pero básicamente lo de los partidos tradicionales, o los mayoritarios, pues ya no son muy tradicionales los mayoritarios, van a tener que ser muy cuidadosos en qué dicen. Ah, sí, por supuesto. Porque cualquier cosa que digan en esta situación en la que estamos, Puede pasar lo que ya sucedió. Lo bueno es que pueden cuidar la forma, pero... Retractándome de lo que dije, me parece que puede ser importante para La Baña. No, ¿sabés para quién va a ser importante? Para la Izquierda Unida, Bueno, que me para parece la lo puede izquierda. desenmascarar a Alberto Fernández, a Macri y a La Baña. Va a ser nuestra oportunidad de poner temas que son centrales y necesarios ¿Cómo y que te- toda cómo la le gente chupás la está media a lo que está Claro, Esto se nota claramente. lo pueden creer. ¿Lo viste? ¿Qué va? Claro, mira, tenés un afiliado más. Te ganaste un voto, nadie. Minuto. Vamos de a uno. Efectivamente, para Nicolás del Caño va a ser una ¿Pero por qué instancia empezaste importante. diciendo para La Pienso Baña? en La Baña en función de que cuál es el objetivo de La Baña. Ver si se queda con más votos de Macri. Y va a ser un lugar, bueno, donde me parece que se puede lucir y donde no se va a lucir Macri. Está bien, pero Sí, digo, en términos de resultados Es un buen orador al margen, Sí, es verdad. Claro, es un buen orador al margen de la situación No, pero además La Baña económica. tiene... No es un buen orador. Está bien, pero La digo, Baña en tiene el términos de handicap de haber resultados. solucionado Tiene que hablar. la Me crisis parece del que- 2001. Tal cual. Sí, pero después se junta con Urtubey y termina tirando todo lo claro, poco que tiene, o sea, se junta con el minuto. más antiobrero y Javi, Les quería antiderecho. contar todo. el aperitivo de esto que es el debate, pero hoy a la hora 17 se reunieron la gente de Macri en la quinta presidencial de Olivos. Fueron todos los candidatos de la Argentina, del macrismo, de Cambiemos, y hicieron una especie de focus group. Con el español Roberto Zapata, Jaime Durán Barba, no su Analía, por supuesto. No le hace mal. Y hicieron 5 puntos que van a tratar de buscar el tan ansiado milagro. ¿Y? Un focus El group milagro, con ellos claro, mismo. que es buenísimo. para mí irreversible, pero bueno, ellos van a apostar a entrar al El balotaje. milagro es el balotaje. Claro. ¿Qué es lo que van a hacer? El 30 por 30, que ya hablamos el otro día, 30 por 30 es la campaña que inicia Macri ahora el Exactamente. sábado en Barranca. Comienza Capital Federal y Exactamente. termina en Córdoba. Exactamente. Y viene a Paraná. Por lo menos Viene a Paraná. está entre el Dalo, número, bueno, la ciudad. ahora Y- vamos, y después ahora el 1 por 31 hicieron hoy. ¿Qué ¿Y es eso eso? qué es? El 1 por 31 todos los días. A partir de mañana el presidente va a hacer un anuncio. No sé, una buena noticia sería. Va a ser buena. No, buena noticia. Bueno, Va a ser buenísimo. Cada vez que Eso es lo habla. que piensan ellos, que pueden llegar a Durante revertir. 31 días. Claro. No, A ver, la Víctor. Uno por pregunta uno. es si supongamos que exista el milagro de un balotaje. ¿Qué va a hacer la izquierda? A Yo ver. creo que eso no preguntaron. Sí, no por eso es te lo un tema contesto. que en este momento sea necesario responderlo, digamos. A mí me parece que la elección no solamente ya está clara, sino que además es necesario lo que te decía hoy más temprano, digamos. Para nosotros esta elección es fundamental, para la izquierda es fundamental. Entonces nosotros llamamos a que voten y fortalezcan nuestras listas, digamos, porque no es lo mismo que la izquierda siga siendo la cuarta fuerza política en el país, no es lo mismo que la izquierda consiga más bancas. Nosotros tenemos peleas muy fuertes en Capital, por ejemplo, para que ingrese Miriam Bregman y que también después en la rotación esté Celeste Fierro, que es una compañera nuestra que va como candidata a diputada. Tenemos una pelea también abierta en un montón de otros lugares. Venimos de, por ejemplo, en Neuquén, sacar una banca más mientras se desplomaron otros sectores políticos. La izquierda
en unidad, con el FIT Unidad, logró 2 bancas, renovar la que tenía y una pero, más. Entonces, esto es fundamental para la Argentina que viene. No, Porque si el macrismo ya se fue, Macri ya se fue. El problema es que el ajuste y el FMI quedan. Nadia, Y pero los ¿sabés únicos por que qué nos también en el enfrentamos sentido del somos debate? Porque nosotros. siempre se especula, ¿no?, con los debates, quién va a ganar, quién va a salir perjudicado, quién no. En realidad yo hablo de cómo puede afectar el debate a el rumbo de la política y la economía en Argentina, no quién va a salir perdiendo de ello, sino creo que no lo va a cómo afectar. nuestro país va a salir, si puede llegar a suceder, por Bueno, ejemplo, Fernández lo dijo, con la decía cuestión eso. cambiaria, algo similar a lo que pasó con Fernández las PASO, ¿o no? Fernández decía precisamente que se expone mucho en este estado de situación claro, al país decir las cosas que tiene que decir en un debate con el presidente al lado. ¿Se expone mucho a quién, perdón? A lo que país. estás diciendo vos, digamos, a Ajá. la situación económica del país, según Fernández, ¿no? Sí. Este, Que puede, digamos, vos decís la que reacción él- de los mercados, etcétera. Lo Cuando dice vos en el marco de Está la bien. transición ordenada que Pero, ya pactó. pero imagínate, digamos, tuvimos ya. ¿cuánto? Casi una semana, 2 semanas, viendo a ver de quién era el culpable del primer salto inflacionario, digamos. Ujú. Después nos dimos cuenta que fue Macri que dijo, no intervengan, adrede, enojado porque la gente no lo había votado. ¿por Pero qué no ¿cuánto tenía? tardamos? 2 semanas, todos los argentinos leyendo titulares, cualquier bolazo que escribe La Nación y Clarín, y cualquiera. Y bueno, tuvimos 2 semanas para entender cómo fue la verdad. Imagínate lo que va a ser un canal de televisión, todos atentos para destruir. Hay gente pensando en cómo destruir palabra por palabra lo que va a decir cada uno. Sí. Macri se rompe solo, pero digamos, Fernández, ¿cómo hace? Bueno, Lalo, gente, y yo aparte, me el repito pasado en lo que te Fernández no lo dije favorece la mucho otra vuelta, tampoco. que creo ¿Lo que ves? es Ya empezó. muy Mirá, acá hay peligroso. uno. El cómo Acá justificar. mirá, Ahora no vamos. empezó El pasado de Fernández no lo favoreció Ahora mucho. vamos, ahora vamos. Pero se lo va a recordar a la gente. Minuto. Sí, Raúl, sí, que sí. es Yo en el trabajo. simplemente Y lo, bueno. lo que dijimos la otra vuelta. Es muy peligroso el debate para el presidente. Es un presidente con un resultado opuesto y que realmente todos sabemos de sus tremendas dificultades para comunicarse contra, si los querés llamar oradores, Sí. yo creo que hay atrás de un orador hay un intelecto y me parece bueno, que el presidente está en una posición terrible. Gente, a mí nos realmente quedan- a mí me maneras- da temor que esté en una Pero posición ¿sabés quién está tan peor? vulnerable. ¿Sabés quién ¿Sí? está peor? El fonoaudiólogo del presidente. A ver, O sea, minuto no, pero de ¿por qué, todas ¿Saben maneras- qué está ¿por qué lo peor? plantea, perdón, ¿por qué lo planteas como temor? Digo, ¿cuál podría ser el resultado? Porque Porque digamos ya igual Otra números... devaluación, por ejemplo. Ah, vos sí ese crees es el entonces problema. que Pero no, podría no. de alguna manera... Es nuestro presidente, ¿viste? Pero, Raúl, yo te hablando puedo de los asegurar mercados, ¿no? que George W., el segundo de los Bush, fue un presidente desde que los americanos Sí. no lo van a recordar por sus dotes intelectuales. Sin Gente- embargo, se fue por la Casa Blanca, se tomó el Air Force One y nadie le dice nada y lo llevan Claro, ahí como si yo tal creo cosa, que, yo creo que con es más su sombrero de expuesto cowboy. que Alberto Este Fernández, porque es ya, otra cosa. ya Macri ya perdió, ya está ido, ya está en retirada. Es pegarle a un hombre que está en el piso. ¿Vos crees ya que la está. exposición es más para él? Pero no, el que tiene la de perder es Alberto Fernández. Sí. Y lo van a atacar La Baña y Del Caño. Macri no sé qué va a hacer, pero es el que está más expuesto. El que tiene la de perder y en definitiva puede quedar bastante mal parado. A ver, gente, un minuto, porque tenemos poquitos minutos, Raúl, y me quedé con algo también que contaron por acá antes de irnos a la pausa, que tiene que ver con esta reunión que tuvo Alberto Fernández con los gobernadores en el sur, en la Patagonia. Hay un problema. Otra vez justamente. hay problema con los aviones. ¿Quién los pagó? Bueno, hay muchos gobernadores que Empezaron los llegaron... aviones sanitarios, ahora Está ya bien. gobernadores. Hay Pero muchos la gobernadores pucha. que llegaron en sus aviones privados, por esto, No por pueden esto lo está cerrar, diciendo Javier. Pero no, más allá de eso, en esa reunión, maña que tienen fue estos muchachos, realmente... No, si Macri va al sur, que Es claro. una maña que tienen Minuto. los muchachos. Gente, no importa, es una anecdótico para no centrarnos ahí. Se habló de un proyecto de Aníbal Fernández o una idea Alberto. que tiene que ver... De De Alberto, Alberto, perdón. sí, Alberto. Que tiene que ver con la cuestión de las capitales federales de cada provincia alternativas, ¿no? A la capital federal. Las sesiones, lo de Sí, las sí. sesiones del gabinete Claro, en todo el exactamente. país. El gabinete Bueno, va a Concordia sesionar. le tocan entre Vamos a Ríos, explicarlo un poco Concordia. porque se conoció por titulares y demás, Claro. pero digamos, para tratar de entenderlo. Atentamente. No, planteado como Danos luz. una idea de federalizar la gestión, la administración. Es como un planteo, parece más bien un gesto político, más que nada, pero bueno, puede tener algún alcance. Una serie de reuniones de gabinete
planteados en el marco de una administración descentralizada, y en ese marco, bueno, aparece Concordia como en el mapa Es decir, de buscar las en cada provincia una ciudad ya que no sea la capital provincial justamente, para sino las otra, sesiones. para las sesiones del gabinete, exacto. una vez por mes. Sí. Y Lo que plantea Alberto Fernández- y que atienda las problemáticas de cada provincia. Estuvo Digamos, Ahí Esto va, ya se ha porque hecho. digo, porque esto queda, Claro, ahí eso está el tendría tema. para No cada... es que venga el gabinete, sino que vienen Claro. a atender La las necesidad. problemáticas de las Estuvieron bien provincias. con la idea de descentralizar, pero tiene un cero de geografía. El mapa que hicieron de Entre Ríos, por ejemplo, a Concordia, lo pusieron en La Paz. Se quejaban en La Pampa que General Pico lo pusieron más bien para el lado de Chubut. O sea, Un mapa erraron con chileno las debe ciudades. ser. Es un Concordia mapa está en la chileno. costa del Uruguay, a avisar a los muchachos de Alberto Fernández. O Con sea, el mapa que cero, presentaron. cero en geografía, Están le erraron, abierta, le pero- erraron. Con el- Pero con el bueno, que Conociendo el presentaron. terreno. claro, Sí. no conocen el terreno, claro, está bien. Me imagino que debe ser la taquicardia esta noche de Crestito, digamos, debe ser una cosa feliz. impresionante. Feliz. Y le cae el presidente a su ciudad. A la digamos. segunda De ciudad alguna más pobre de manera, Argentina. acá ya hay también una intencionalidad de a quién le toca para la próxima vez, digamos. Y Cresto ¿Cómo a es- quién le toca para el próximo? Claro, son candidatos a gobernadores, digamos, sí, ya sí, sí. futuros candidatos a gobernadores. Sí, Claro. es interesante decir, imagínate cómo debe estar el pecho. en Es ese una momento. lectura esa, ¿eh? ¿Eh? Es una lectura. Pero- Es una lectura, ¿viste? Decir, onda, viene a casa, no va a Paraná, no Sí. se va a Villaguay, que siempre pone en el club. No, viene a casa. Tremendo Entonces, si nuestro próximo hay como un candidato trabajito ahí como que Sí. va a estar bueno, va a estar interesante. Pero digo, ¿cómo podría salir ganando y cómo perdiendo? No, esto es claramente, como dijo Luz, un apoyo a esta forma de administrar política que Fernández quiere hacer con los gobernadores. Entonces va a ir provincia por provincia, Sentarse en lugar los por lugar, compromisos y vamos a firmados. tener su gabinete completo a escuchar a ese gobernador y sus problemas. Es un estilo. Estaría bueno que en estos Está años... bueno, sí, está sí. bueno nombrar que prácticamente no hay capital provincial que esté designada para ser esta sede. Claro, por eso pregunto. Digamos, no va a las capitales A la de las capital. provincias, va a la segunda o a la tercera ciudad de cada Y provincia. no para nada, en todo caso. en No, una- pero, el problema sí, central sí, sí, está en pero no. cuál es la caja de resonancia de las problemáticas de cada provincia, porque si son los gobernadores, no hay temas que quedan de nuevo fuera de la agenda, digamos, ¿no? Si vendría Entre Ríos y viene a Concordia y lo recibe Cresto y lo recibe Bordet, probablemente de la necesidad de la transición profunda del modelo productivo con la prohibición de los agrotóxicos no se va a hablar, digamos. Porque Es que no debería Bordet, ser partidario, entonces, nadie debería debería ser hablarse de los de- problemas no, No, pero pero más también es globales. simbólico que vayan a Concordia, la segunda No ciudad creo más que esté en la pobre agenda de la de ninguna Argentina manera, en 20, 30 años. Claro. En una de esas pueden hacer algo para sacarla de ese ranking Y si el tan camino es el que espantoso. Cresto La guía- lleva ¿de adelante qué en estás hablando, Concordia, Javi? tenemos De un Concordia, problema muy la grave. segunda Lalo. ciudad más pobre de la Argentina Lalo. en 20 años o 30. Bien. La guía, Sí. nos estamos olvidando, está en lo que se firmó en la provincia de Santa Fe, Sí. en Rosario Claro. específicamente, donde cada gobernador o cada candidato a gobernador le llevó los temas. Ya sabemos si alguien se olvida, es problema del que se olvida. El primer problema que le planteó el gobernador Alberto Fernández es el tema previsional, caja de jubilaciones. Tal cual. El segundo problema que le planteó Bordet es el de la Wader. Y el tercero es el de Salto Grande, el tema de las regalías de Salto Grande. Es decir, hay agenda. Sí. Que no esté o que alguien se olvida, pero Está bien. agenda hay. Gente, Es decir, no es que una discusión. Estamos ya sobre la hora, nos quedamos con algunos temas, no pudimos hablar de la visita de Macri ayer, por ejemplo, a Estados Unidos, y su agenda, y mañana se define, hablando del debate, quiénes van a ser los moderadores. Ah, mira. Que hasta ahora no estaba... ¿Lalo cuestión que Fonseca no está? No. Y te digo hasta paso. Porque esta vez por lo menos. Ah, Gente, estaría bueno. gracias a todos ustedes por estar, gracias por venir, Gracias a todos por estar. Gracias. Nadia, muchas Gracias, gracias por venir. Te esperamos otra próxima vez. Y a todos ustedes, como siempre, por los mensajes, recuerden que si no los pudimos leer por cuestión de tiempo nada más, los van a encontrar colgados en el 11.com. Gracias a Mais Sandy Hombres en Urquiza 1062 y a M Peluquerías en Misiones 15. Nos vemos mañana. Gracias.